Mira, yo me llamo Oscar Onofre y ahorita estoy dando clases de historia aquí en una prepa, aquí cerca en Coxalcingo. Ok. Y pues, la verdad estoy, digamos que un poco nervioso y emocionado a la vez porque es la primera vez que me van a pasar en un video de YouTube, que digamos que sea aquí más hablando con la raza, con la banda, como se diría así. Mira, antes de que se me olvide, ponte por ahí. Bueno, entonces tú eres profesor de historia. ¿Cómo es que llegaste a ser profesor de historia? Ah, mira, pues resulta que mientras me coloco el micrófono por aquí, ¿verdad? Sí. Mira, pues a mí desde niño siempre fui, digamos que de los niños raros que les gustaba leer los libros de la primaria, que se los acababa, y me encantaban siempre los de literatura y los de historia. Y eso era porque me gustaba ver cómo vivían en esa época, y que si los reyes, todo eso. Aún recuerdo con mucha emoción el libro de historia de quinto año. Yo salí de la primaria en el año 2000. Y ya después fue por eso que después, y en la prepa y eso, supe que existía una carrera de historia, y pues ya la cursé, luego ya hice un posgrado, y pues resulta que el campo de trabajo de esa licenciatura y de historia, por lo regular, o digamos que lo más usual, es dar clases. Y por eso fue después que ya terminé de estudiar y ya empecé a dar clases. De hecho, llevo ahorita, digamos que no mucho tiempo, pero sí ya un poco, ya cerca de un año en esto de la historia. Y, por ejemplo, ¿cómo le haces tú o cómo le hacen los que enseñan historia para encontrar la verdadera versión de algún hecho histórico? Porque siempre hay dos versiones, ¿no? Pues yo no sé, te diría que solo dos, sino que hay varias, ¿no? Y eso es algo bien emocionante, y que digamos que ya en estos ámbitos de la licenciatura le llaman un poco la teoría de la historia, que es como, vamos a decirlo así, cómo el historiador construye lo que sabe del pasado. Sobre lo que dices de las versiones y de todo esto, pues yo digo que hay varias versiones, y muchas de las veces los que hacen historia lo que hacen es que cuando algo es muy controvertido, ellos se reúnen, lo conversan y llegan un poquito como acuerdos, ¿no? Reuniendo todos la información que tienen, comentan y se llega un poquito a acuerdo. Y hay también otras veces que no se puede llegar a acuerdos porque hay personas que tienen información y la entienden de otra manera. Por eso yo creo que se puede decir que hay más versiones. Y sobre cómo llegamos a una, pues yo creo que ahí es donde muchas veces la investigación que hacemos se puede volver un poco problemática, porque partimos un poquito de la idea de que no podemos conocer todo lo que pasó del pasado, ¿no? Lo que hacemos es que investigamos, y ya cuando tenemos o creemos que hemos encontrado, digamos que lo importante, lo fundamental, pues ya es cuando empezamos a escribir sobre eso y creemos que ya encontramos algo relevante, ¿no? Pero decir que encontramos como la verdad, yo creo que pues sí sería bastante difícil decirlo, que lo hacemos. Tú, por ejemplo, que estudiaste ese tema, ¿qué cosas no se te hacen creíbles de la historia, por ejemplo, de la historia de México? Que dices, no creo que... A ver, yo algo que no creo y que me es muy difícil entenderlo, era lo de... O sea, sabemos que había sacrificios humanos, ¿no? Ajá. Sabemos que igual agarraban, que le quitaban el corazón a las personas, y que había sangre y vísceras y todo eso. Pero yo la verdad no estoy tan seguro que toda la religión mexica fuera como nos han dicho. ¿Por qué? Porque mucho de lo que sabemos nos lo dijeron los frailes que llegaron en esas épocas, y sobre todo ellos siempre iban a estar viendo a las otras religiones que no eran, digamos, en ese entonces la católica, iban a estar viendo el demonio en todos lados. Eso es algo que a mí me resulta bien difícil de entenderlo. Aunque claro, les digo, pues yo no soy especialista en ese tema, yo he estudiado cosas más del siglo XX. Otra cosa que a mí no me acaba de quedar muy claro es para qué servían la mayoría de lo que se les llama pirámides, o basamentos piramidales o templos. Yo la verdad aún no estoy tan seguro que todo lo que se ha dicho de ellas sea realmente para lo que las ocupaban, ¿no?
Yo creo que en ese sentido sí, pues no podemos conocer todo lo que pasó en esa época y pues nos quedamos con, digamos, un panorama, ¿no? Que creamos más bien desde el presente. Que por ejemplo, en el caso de digo, civilizaciones que desaparecieron, pero no hay rastro, ¿no? O sea, todo es como que teoría, una idea, lo que imaginamos, pero no hay un registro confiable de lo que sucedió, ¿no? Bueno, muchas así les pasó. Es que ahí es bien interesante, sobre todo, digamos, creo que en algunos otros libros, como si quieren uno de aventuras, un poquito tal vez, que hablan un poquito como de algo como mágico y de continentes perdidos, se menciona que se perdieron civilizaciones. Eso, digamos que desde la historia que se estudia, pues se considera más como una creencia, una leyenda, ¿no? Sobre todo sobre todo esos asuntos. Y en el caso de los mayas, digamos que yo creo que esa es otra creencia, el hecho de que los mayas hubieran desaparecido. Lo que se sabe es que los mayas abandonaron sus grandes ciudades, no se sabe por qué. Hay algunas personas, sobre todo arqueólogos, que han rascado en las pirámides, en los basamentos, y encuentran que había capas de cal, que hubo incendios. Eso los ha llevado a pensar que hubo un desastre ecológico. Pero yo por lo que me atrevo a decir que los mayas no desaparecieron, es que si cualquiera, tanto ustedes como yo, tomamos nuestro camión y nos chutamos las 12 horas que son de aquí a San Cristóbal de las Casas, ¿qué vamos a encontrar en las calles de San Cristóbal? Pues mayas, los descendientes de ellos. Yo por eso, al menos en el caso de los mayas, me creía resistir de esto de que se desaparecieron y fue una civilización perdida y que no dejaron rastros. Aunque también es posible que haya habido otros grupos indígenas que fueron conquistados tanto por otros pueblos indígenas anteriores y que de los cuales no sepamos nada, ¿no? Eso sí lo creo más posible. O sea que hablando, por ejemplo, en la historia de México hay muchas lagunas, ¿no? Y yo creo que las hay y que siempre las va a haber. Por ejemplo, yo estoy estudiando algo más del siglo XX, pero el hecho de que estudie yo algo ya del siglo XX de un obispo que murió en 1992, eso no quiere decir que yo aún así ya sepa todo lo que hizo ese obispo, a pesar de que era una persona que lo entrevistaban en la tele, daba mucho de qué hablar en la prensa, hay hasta en YouTube algunos videos de él, hay personas que lo conocieron. Yo creo que siempre va a haber lagunas y que eso es algo que debemos de tener bien presentes, digamos los que estudiamos historia ya como en la licenciatura o ya desde el ámbito profesional, que siempre va a haber faltantes, siempre. Bueno, entonces tú dices que te especializas en lo que sucedió en el siglo XX. Sí. ¿Qué cosas nos enseñaron, a los que íbamos a la escuela en los 90s, que a lo mejor ya a la luz de las cosas no es tan... Eso es bien interesante su pregunta. Creo que algo de lo que todavía y se está discutiendo entre los que lo estudian es, vamos a poner un caso, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se ha estudiado demasiado, muchos textos, el asunto que aunque sepamos bien qué es lo que pasó en todas las batallas, pero muchas veces no conocemos los porqués de las cosas. Y ahí es donde entra uno mucho a la discusión. Otro aspecto que se discute de la Revolución Mexicana y que a mí personalmente me gusta mucho es sobre Zapata. Siempre se nos decía que Zapata no tenía una visión del país, que él solamente peleaba por las tierras de Nenecuilco, y se nos dijo muchas veces. Sin embargo, ha habido un historiador que tiene poco que falleció, Francisco Pineda, que él nos dice, encontrando nuevos documentos, sobre todo de gente que estuvo con Zapata, que eso fue tal vez en uno de los primeros años de la revolución de Zapata, pero que después él sí llegó a tener esta idea de país, sobre todo relacionándolo con los pueblos indígenas mesoamericanos. También otra cosa que aunque nos puede parecer como un detallito, pero yo creo que nos puede ayudar a esclarecer muchas cosas, es la misma figura de Zapata. Se nos decía que Zapata había sido solamente indígena, pero actualmente otros estudios nos dicen que sí era indígena, pero también tenía antepasados de los africanos. Ahorita se está poniendo muy en boga esto de rescatar la parte africana que existe en la sociedad mexicana. Creo que eso sería otra cosa. Otro aspecto que yo creo que también se está ayudando a debatir mucho es acerca de qué pasó con el partido dominante, que ya ni lo voy a mencionar, con el partido dominante en los años 60, en los años 70.
Investigaciones actuales ya nos dicen más sobre qué es lo que pasó en el 68 y algunos nos dicen que el presidente no conoce todo, que realmente fue el secretario de Gobernación el que se encargó ahí de la represión, otros dicen que sí, pero digamos que ahora sí ya se sabe más de ese acontecimiento que lo que se podía saber un poquito antes, ¿no? Es más, los documentos ya ahorita ya los puede uno pedir, cualquier mexicano, ya en un trámite medio peculiar que se llama solicitud de acceso a la información, vas y en el AGN te dan esa información. Fíjate que hablando de ese suceso en particular del 68, hubo varias circunstancias que se conjugaron, los Juegos Olímpicos, el posicionamiento de México precisamente ante la prensa internacional, pero algo que yo no he escuchado, porque a lo mejor es una pregunta muy ambigua, pero ¿qué hubiera pasado si no los hubieran reprimido? O sea, ¿a dónde iba ese movimiento? Es una pregunta bien interesante. Y digamos que en la historia la utilizamos un poco para pensar en las posibilidades, pero digamos que a ciencia cierta no podemos saber. Pero por la poca información que tenemos, digo, yo no soy especialista del 68, pero podría decir que el movimiento, aunque había muchas personas a favor del socialismo, pero yo creo que los planteamientos más fuertes del sistema, del movimiento eran una mayor democracia. Yo creo que lo que hubiera pasado, uno de los escenarios posibles hubiera sido que se hubiera dado esta apertura a otros partidos políticos, que sucedió después. No recuerdo en este momento si fue con Echeverría o con otro presidente, pero se le llamaba la Ley Lope, que decía que todos los partidos tenían que tener un diputado o un senador, y eso es lo que ahora vivimos, que hay partidos muy pequeños que, vamos a decirlo un poquito rápido, por el simple hecho de existir, ya tienen derecho a tener diputados y senadores. Yo creo que hubiera pasado eso, que el partido en el poder hubiera dado mayor espacio a otros partidos de oposición y que tal vez esto que vivimos en el año 2000, que llegó otro partido al poder, que tal vez hubiera sucedido antes. Yo creo eso. Ok, regresando al tema de la Revolución Mexicana, como que últimamente han salido muchos a decir, por ejemplo, hablando de Francisco I. Madero, que no era que no sabía gobernar, ¿no? Que puso a sus familiares. O sea, todo eso es como ir desbloqueando información que en algún momento, a conveniencia de los que estuvieron involucrados, como que fue cubierto, ¿no? Como que fue tapado, como que fue... Y ya pasando el tiempo, como que ya se va descubriendo eso. ¿Cómo influye eso en la narrativa general de la historia de México? Porque digamos que había héroes, villanos, de repente unos eran buenos, de repente unos eran malos, pero con la nueva información que van encontrando, ¿cómo se mueve todo ese panorama? Pues, como bien lo dices, pues sí, hay mucha información que va saliendo. De hecho hay archivos que es donde están los documentos que no se habían tomado en cuenta. Por lo tanto, muchas veces lo que nos dicen de la revolución va cambiando. En ocasiones cambia detallitos, en otras ocasiones cambian cosas más como de conocer los porqués. Respecto a lo de Madero y que fue, digamos, un poco tibio para gobernar, ahí se dividen mucho las opiniones. Respecto a que puso a sus familiares, yo pues parto de la idea de que pues también en esa época no había muchas personas que supieran leer y tampoco que supieran, digamos, o tuvieran una idea de cómo gobernarían ellos. Por lo tanto, yo creo que Madero puso o se acercó a los personajes que él conocía, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que un poco las personas que saben escribir y lo que se le llama ya en términos ya más especializados la élite, pues eran que los maderistas y los porfiristas, ¿no? Muchos de los porfiristas se quedaron en los puestos, sobre todo tengo entendido que en niveles de medios abajo, y los jefes eran los que habían colaborado con Madero. Yo no sé o no podré yo asegurar tanto que hubiera como censura del gobierno, o tal vez no hubiera una censura tan fuerte, pero para todos los temas, lo aclaro, pero para otros sí existía. Voy a poner un ejemplo. Durante muchos años, sobre todo a partir de 1950, existió una especie de espionaje político. Dos agencias se encargaban de eso.
la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad. Durante mucho tiempo esos documentos estaban guardados, nadie los podía consultar. Después se abrió, pero era la misma Secretaría de Gobernación quien decidía quién iba a consultar qué cosa. El asunto es que en ese caso, digamos que sí se puede decir directamente que hubo censura. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía consultar esos documentos. Necesitaban un permiso muy especial y también quedaba a criterio de quien te atendía si te daba ese permiso. Recientemente, no recuerdo en qué año, esos documentos se han abierto, pero existe una peculiaridad. No sabemos si todos los documentos que podemos revisar ahora eran los que tenía el archivo anteriormente. Unos dicen que no, yo estoy casi seguro que no existen todos los documentos, que sí hubo ahí algún... O sea, que aunque puedes acceder, pero ya no están todos, ¿no? Sí, yo creo que ya no están todos. Es difícil comprobar caso por caso, pero durante mucho tiempo era esta Secretaría de Gobernación quien decidía qué se consultaba y qué no se consultaba. Habrá personas que conozcan más de estos documentos y te pueden decir exactamente en dónde fue que se metió mano, pero digamos que siempre va a quedar la espinita, por decirlo de alguna manera, que ya no están todos los documentos y que por lo tanto no podemos saber exactamente qué es todo lo que investigaba esta policía secreta. Que es como el reto del historiador, ¿no? Llegar, o sea, ¿cómo llegas a la verdad si no tienes acceso a la información, ¿no? Ese es el mayor reto, ¿no? Pues no creo que sabemos que no llegamos a la verdad, pero sí llegamos a la verdad completa, pero sí establecemos, digamos, aproximaciones a la verdad, ¿no? Con lo que tenemos tratamos de construir un texto sobre la historia y tratamos de preguntarnos los porqués, ¿no? Y por qué sucedieron estas cosas de esa manera y por qué no sucedieron de otra. Y sucede en la mayoría de los gobiernos que intentan manejar la historia a su conveniencia. Yo diría que de cierta manera. Por ejemplo, ahorita recordando durante el gobierno de Salinas, cuando él mencionaba mucho a Zapata, pero sobre todo porque estaban cambiando este asunto de los ejidos. Ahora los ejidos ya se podían vender los terrenos, no era como antes, que eran indivisibles y eran de todo el pueblo. Y también lo vemos ahora un poco con este presidente que menciona mucho a Juárez, menciona mucho que a las figuras de la historia, pero me parece que también, digamos, que habla más de ciertas figuras y de ciertas cosas que hizo algún personaje que de otros, ¿no? Un poquito lo utilizan como para hablar un poco de lo que ellos mismos hacen, ¿no? Creo yo. Que también ese es el reto del historiador, que tiene que ser objetivo, ¿no? Pues digamos que también tratamos de ser objetivos, pero yo creo que en ocasiones, muchas veces, lo que vemos, nuestra misma, vamos a decir, historia de vida, nos va acercando a otros temas y otras cosas, ¿no? Y nos permite, digamos, que ir interpretando lo que leemos de cierta manera. Y también es un reto, pero digamos que partimos de la idea de que no existe como tal una neutralidad, así, digamos, pura, ¿no? Ok. Bueno, tú que le sabes al tema, recomiéndanos un par de libros. Mira, pues para empezar, si queremos revisar algo así sobre la historia de México y no tenemos mucho tiempo de leer, podemos revisar, me parece que la Cámara de Diputados subió una historia en cómics. Está la verdad muy bueno, tanto los dibujos como las personas que lo escriben son personas que conocen muy bien del tema. Se llama Historia Mínima Ilustrada del Colegio, algo así. Pero es la versión en cómic, porque hay otra que no es en cómic. También yo creo que un texto que nos ayuda mucho a leer, a acercarnos a la figura de Zapata, aunque ya tiene muchos años que se escribió, pero actualmente todavía se encuentra, es el de Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack. Y también un poquito más difícil de encontrar, vuelvo a mencionarles el texto de este personaje, de Francisco Pineda. Él tiene 4 textos sobre Zapata y son, yo creo que lo más nuevo que se ha escrito sobre el personaje. ¿Ese de qué año es? El primero me parece que empezó en 2013, son 4 libros. El último lo sacó, si mal no recuerdo, como por el 2018 o 2019.
4 libros de Zapata. Sí, sobre Zapata, sí. Por eso podemos decir que él sí ya conoce con más precisión y con más documentos y con más... Sí, es más detallado. Con más detallado qué fue todo esto de Zapata. Donde quiera dejarme. Si quiere dejarme aquí. No, sí que te lleva la otra que siendo. Fíjate, o sea, está interesante porque generalmente a veces los libros son como el resumen de la vida, ¿no? La biografía. Pero ya 4 libros quiere decir que es algo más documentado, más estudiado, con más detalle. Sí, y que no solo nos habla de Zapata en sí mismo, o sea, nos habla de Zapata, claro, fue importante, pero también nos explica por qué fue Zapata el que tomó el liderazgo en otro personaje, nos habla más sobre otros líderes militares más, vamos a decirlo, más pequeños en otras zonas, hace, en mi opinión, una reinterpretación más completa de lo que fue Emiliano Zapata. Y del entorno, ¿no? Del entorno histórico, también, económico, sí. También, porque eso cuenta mucho, ¿no? De hecho, es como que hay personas que no lo iban a hacer, pero el entorno como que los empujó, ¿no? A llevar ciertas actividades. Sí, o sea, sin ese entorno hubiera sido difícil que ellos se reunieran en la feria de, me parece que era Cuautla, y dijeran, pues ¿saben qué? Vamos a apoyar a este candidato, a Leiva, y vamos después, ya que no cumplen con Leiva, vamos a levantarnos en armas. Sí, o sea, era todo un entorno, ¿no? Claro, nosotros tomamos decisiones, pero las tomamos en un entorno, ¿no? No es que siempre las circunstancias sean las mismas, ¿no? Nosotros vamos adecuándonos a esas circunstancias, sabiendo hasta dónde sí y hasta dónde no, por decirlo ya así de una manera como más rápida. Hasta ahí es que la calle está muy fea y va a pegar la cara. No, sí pasa. ¿Sí? Pues mi estimado Oscar, un gusto platicar. Siempre, bueno, al menos a mí sí me gusta la historia. Me gusta mucho leer, yo leo mucho. Bueno, pues te agrego en tu canal y ahí también luego creo que se pueden mandar mensajes, ¿no? Sí. Yo tengo un podcast con unos amigos, pero nada más hemos hecho 2 episodios. Sí, es que luego cuesta. Es de audio, pues luego te lo mando. Órale. Es de literatura mexicana. Ah, muy bien. Ahí luego compartimos eso y también comparto con los conocidos tu canal, ¿no? Órale, gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego, buen día.